La vida eterna que Jesucristo me dio. Sí. Yo tengo gozo. Camino al cielo. Esta alegría que yo siento aquí en mi vida. Oiga, yo no la cambio por nada, nada de este mundo. Estaba muerto y Jesús me dio la vida. Camino al cielo. Gozo, alegría. Tengo a Jesús. Yo tengo gozo. Camino al cielo.
el pueblo declararlo. No hay santo. Que se escuche tu voz, vamos. Con toda tu fuerza. No hay santo. Decláralo. Una vez más, dígalo. No hay. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. Aleluya. No hay santo como nuestro digámoslo una vez más, no hay santo, no hay santo. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como nuestro Dios. No hay santo como el Señor. Vamos, apláudale fuerte. Decláralo. Gloria a Dios, gloria al Señor, amado. Dios les bendiga, un abrazo para todos. Estamos aquí este martes, este día de bendición, este día de enseñanza, día de discipulado, para que el cuerpo de Cristo siga fortaleciéndose, hermanos, siga, hoy vamos a hablar del crecimiento interno para luego ser multiplicado. Ahí le mandamos un abrazo a todos, qué bueno es estar aquí con ustedes nuevamente. Le damos gracias al Padre, gracias al Hijo y gracias al Señor Espíritu Santo por darnos la oportunidad de estar nuevamente aquí, hermano. Créame, con todo nuestro corazón, lo hacemos para el Señor y qué bueno es que el Señor pone en nosotros el querer como el hacer, y cada vez que tenemos la oportunidad de poder hablar de su palabra, lo hacemos con mucho amor y con deleite para Él. Este día vamos a tocar un tema ahí de los frutos, de fructificar. Pero antes de eso, yo quiero animarles siempre, hermano, a que estemos en comunión con el Señor, a que ese tiempo de oración lo podamos mantener. He estado recibiendo palabra del Señor acerca de que tenemos que entrar, hermano, en ese tiempo de preparación, y ese tiempo de preparación es que nos metamos a la recámara secreta con el Señor, ¿verdad? Le rogamos sus oraciones también, ruego que estén orando por nosotros, por mi vida, la familia, por la vida de mi esposa, de mis hijas. Ore por nosotros, que el Señor nos siga habilitando, que el Señor nos siga dando esa unción, hermano, para poder mantenernos haciendo lo que el Señor nos ha mandado a desempeñar. Dice que Pablo, ahí en Efesios capítulo 6, en el tema que estudiábamos la semana anterior, acerca de las armaduras, acerca de cómo el Señor nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Fíjese que leyendo ahí más abajito de Efesios 6:18, por ahí está, o 6:20, por ahí está, donde Pablo pide oración, dice: oren por mí también, oren por mí.
para que el Señor me siga habilitando a llevar este evangelio. Entonces el apóstol Pablo pedía oración, hermano. Imagínense quiénes somos nosotros. Yo pido oración, por eso me ha dado un poquito más de fuerza, porque a veces uno por creer que no vamos a molestar a la iglesia, pero si en algo le quisiera pedir a usted es que usted ore por nosotros, ore por mí, ore por mi esposa, ore por mi hija Anguita, por mi hija Kerencita, porque somos una familia que el Señor nos ha mandado al servicio de la iglesia. Le rogamos sus oraciones. Por lo pronto, pues también manténgase pendiente de las redes sociales, del nuestro grupo de WhatsApp, ahí téngalo pendiente, para que estemos en contacto, hermano. Y ahí los chats de los equipos, una vez más les digo, actívenlos, hermano. Ahí muestren la comunión, muestren la unidad que hay en su equipo. Ahí muestren la unidad. Yo creo que ahí es donde debemos también de mantenernos activos, compartiendo palabra, invitando a los demás que se unan a la prédica, motivando a los otros hermanos que usted ya mira que ya día no se conecta. Dígale, mira, entrémosle, vamos al mensaje, vamos a recibir la palabra del Señor. Hagamos esa labor, hagamos esa linda labor. Póngase cómodo, tome sus apuntes, abra su corazón al Señor, abra su corazón a la palabra del Señor y preparémonos para recibir este mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta hora. En el libro de Génesis capítulo 35, verso 11, quisiera iniciar con ese versículo. Génesis capítulo 35, verso 11, dice la palabra del Señor: también le dijo, está hablando ahí el Señor con Jacob, también le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Miren lo que le dice el Señor a Jacob: sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, reyes saldrán de tus lomos. Oiga lo que le están diciendo a Jacob, que el Señor ahí añada bendición a esta palabra y que nos habilite para llevar el mensaje del Señor. Mire, dice ahí, sé fecundo, y en eso meditar hoy, en eso nos vamos a centrar hoy, hermanos. Sé fecundo. Mire, otra versión como la Reina Valera dice: crece y multiplícate. Hace algunos años atrás, hermano, bueno, yo he recibido muchas cosas de mi padre espiritual, el apóstol Germán Ponce, y dentro de las cosas que marcaron mi vida es que este versículo lo explicó y dice: tenemos que crecer primero para luego multiplicarnos. Esa palabra ser fecundo, hermano, implica, mire, yo tengo los significados aquí, se los voy a dar de un solo. Esa palabra cuando la buscamos en el diccionario, mire, el primer significado que tiene es llevar fruto. Ser fecundo, el primer significado que tiene es llevar fruto. Y después dice que es crecer. Entonces, pero es un crecimiento interno, hermano, es un crecimiento, mire, es un crecimiento individual, no es un crecimiento en número. Eso es bien importante que lo entendamos. No es un crecimiento en número, es un crecimiento interno, es un crecimiento en el que usted adquiere un mayor conocimiento de la palabra del Señor, adquiere una madurez, adquiere, hermano, un crecimiento en su conocimiento del Señor, en su vida personal con el Señor. Hermano, vamos obteniendo ese crecimiento. Entonces, fíjense que esa palabra significa llevar fruto, significa ser fértil, ser fructífero, fructificar, dar fruto, multiplicarse, también significa multiplicarse y producir, pero no es una multiplicación externa. Se lo vamos a plantear así, se lo voy a explicar de esa forma. No es una multiplicación de afuera, no es un crecimiento, hermano, de afuera, es un crecimiento personal. Entonces, mire qué lindo esto, hermano. Antes de crecer en número, tenemos que crecer internamente. Antes de multiplicarnos, hermano, en número, tenemos que crecer internamente. Mire qué lindo es, hermano, poder primero entender que debemos de desarrollarnos en el Señor y que después debemos de multiplicarnos. Mire, en las enseñanzas de mayordomía, ahí la estamos recibiendo, nosotros la estamos recibiendo en línea.
Y quizá yo ya había escuchado esto, hermano, pero el día que estaba recibiendo enseñanza, dijo algo el hermano que nos estaba dando la enseñanza que a mí hermano, me movió y déjenme decirle, tal vez interioridades como que me confirmó lo que de alguna forma yo había recibido para enseñar. Me confirmó, hermano, el día sábado estaba recibiendo esa enseñanza de mayordomía. Nosotros la estamos llevando en línea para prepararnos y poderla impartir aquí después. Hermano, mire, ese hermano dijo algo que a mí me pegó y me confirmó poder predicar esto ahora martes y enseñarlo como una doctrina y como una enseñanza de formación para la iglesia. Él decía, mire, el Señor Jesucristo pasó 30 años creciendo para multiplicarse 3 años. Eso es cuando ese hermano dijo eso, hermano, llegó a mi corazón y dijo, qué tremendo, el Señor Jesucristo. Y es cierto, hermano, el Señor Jesucristo, ¿a los cuántos años tomó su ministerio? A los 30 años. Quiere decir que el Señor Jesucristo, hermano, mire, tuvo 30 años de formación para luego Él dar 3 años de enseñanza y de multiplicación. Y vaya qué multiplicación que usted y yo somos producto de eso, hermano. Mire qué tremendo, mire, a veces nosotros queremos correr, hermano, a veces nosotros queremos, a las cosas las queremos muy rápido, hermano, a veces las cosas las queremos así muy espontáneas, cuando la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que prepararnos, nosotros tenemos que crecer, hermano, nosotros internamente, para que después empecemos a multiplicarnos, y eso es lo que le quiero hablar hoy. Mire, entonces, mire, déjeme todavía decir esto, porque para multiplicarse en número, para multiplicarse primero tenemos que crecer nosotros, y eso es dar fruto, eso es fructificar. Eso es, hermano, que nosotros seamos árboles fructíferos. Eso es que cada uno de nosotros, mire, cada uno de nosotros, usted como miembro de la iglesia, usted como hermano, individualmente, estoy hablando ahorita individualmente, usted como un árbol, ahí usted tiene que fructificar, o deberíamos buscar ser fructíferos, hermano. Ser fructíferos. Y perdóneme, pero para poder fructificar, entonces hay otros factores, y yo de eso le quiero hablar hoy, de factores que nos hacen fructificar. Ese es el tema, yo creo que así le puse exactamente, factores que nos hacen fructificar, de eso quiero hablarle, porque mire esto, para multiplicarnos necesitamos fructificar. Y ahora, ¿qué factores nos hacen fructificar? ¿Qué factores nos hacen llevar fruto? ¿Qué factores nos hacen a nosotros ser fructíferos? De eso le quiero hablar hoy, de eso le quiero hablar, de algunos factores, no todos, hermanos, y en la Biblia hay un montón de información, pero yo en lo que tengo en mi corazón, ahí escogí 7 puntitos para poder ver qué factores nos hacen a nosotros para fructificar. Pero quiero leerle antes un versículo que me llenó el corazón, hermano, y que el Señor aquí a mí el Señor tiene, mire, hermano, el Señor siempre tiene misericordia de mí. Y siempre que yo estudio algo, aunque ya lo había visto anteriormente, siempre me da elementos nuevos y me impulsa, hermano, a que el mensaje tome algo, mire, es como una novedad, es como algo nuevo que yo puedo recibir del Señor, y eso a mí me llena y me da mucha pasión por predicar un mensaje, porque yo sé que yo pude recibir algo nuevo del Señor, y qué lindo que al poder recibir algo nuevo del Señor, yo pueda, hermano, darle un mensaje a usted, iglesia de Cristo, pero de una forma, mire, así como me mira, alegre, contento, hermano, sabiendo que el que está hablando es el Señor. Entonces, este versículo a mí me llenó, hermano, me llenó tanto que yo creo que mi porción fue esta, pues, en este mensaje, mi porción fue este versículo. Y mire, lo entendí ahora de una forma distinta. Dice ahí el Señor al pueblo de Israel, ya cuando le está diciendo, va a llevar a una tierra que fluye miel, a una tierra de abundancia, que los va a llevar a conquistar. Le dice el Señor, sino que los iré echando, hablando de los enemigos. El Señor les dice, miren, a sus enemigos yo los iré echando poco a poco de su presencia. No es de un solo, no. Poco a poco los voy a ir que se vayan yendo tus enemigos. Pero mire esto, a medida que vayas creciendo, eso hasta lo subrayé ahí, hermano. Mire, eso me pegó, eso a mí me llenó, hermano, y dice, a medida que vayas creciendo y vayas poseyendo la tierra.
Entonces, mire hermano, mire amada iglesia, esa palabra creciendo es la misma de fructificar. Cuando la buscamos en el original y esa palabrita la buscamos en el diccionario, es la misma palabrita, hermano, que significa llevar fruto, fértil, fructífero, fructificar, dar fruto, multiplicar, producir. Es la misma palabra. Entonces, mire lo que nos enseña ahí la Biblia. Mire lo que nos enseña la palabra, y yo quiero cincelárselo a usted en su corazón, para que nosotros podamos conquistar lo que el Señor ya nos dio, para que nosotros podamos poseer lo que el Señor ya nos dio. Es importante crecer, hermano, es importante dar fruto. Primero tenemos que dar fruto para poder poseer la tierra que el Señor nos dio, para poder poseer las promesas que el Señor ya dijo que eran de nosotros, pero que aún no las tenemos todavía. O sea, que son de nosotros, pero no las hemos poseído, hermano. No las tenemos en nuestra mano. No estamos caminando sobre ellas todavía. Necesitamos caminar sobre esas promesas. O allá deberíamos de enfocarnos e ir, hermano, y que nuestros pies puedan caminar sobre esas promesas, así como el pueblo del Señor. Pero el Señor les dice, ¿saben qué? Yo voy a ir despojando esa tierra, dejando libre esa tierra, a medida ustedes den fruto. Hermano amado, aquí hay un mensaje hermoso, aquí hay un mensaje poderoso, amado, porque nosotros vamos a conquistar, nosotros vamos a poseer lo que el Señor ya nos dio, a medida nosotros crezcamos. ¿Qué es crecer? A medida nosotros fructifiquemos. Entonces yo le diría, yo podría sacar una conclusión de este versículo: a mayores frutos, mayores conquistas, hermano. A mayores frutos, mayores conquistas. Entre más nosotros fructificamos, hermano, entre más nosotros demos frutos, mayores conquistas. Mire, una forma de ensanchar nuestras estacas, ¿qué es ensanchar nuestras estacas? Es, hermano, mire, es ganar más territorio, es extendernos más. Entonces, mire, iglesia, allá hablando como iglesia, a medida nosotros seamos una iglesia fructífera, vamos a conquistar Puerto Cortés. Oiga lo que le estoy diciendo de parte del Señor esta tarde. A medida nosotros fructifiquemos, iglesia, a medida nosotros crezcamos en lo individual, mire, entonces vamos a conquistar esta ciudad. Hermano amado, a medida tú des frutos, vas a conquistar tu casa. Amado hermano, a medida tú des frutos, yo dé fruto, a medida que demos frutos, vamos a conquistar nuestra familia. A medida demos frutos, hermano, vamos a obtener la bendición que el Señor ya nos prometió, aún material, hermano, aún material. Necesitamos crecer para poder conquistar. Necesitamos, hermano, mire, necesitamos dar fruto para que nosotros podamos conquistar y podamos obtener las promesas que el Señor nos ha dado. Este versículo, hermano, este versículo a mí me llenó. Éxodo 23:30, a medida vayas creciendo. Si yo pudiera traducir ahí, a medida vayas fructificando, entonces también vas a ir poseyendo. Esto es, hermano, solo aquí me podría quedar, hermano, solo aquí. Mire, y de entradita se lo estoy dando, ¿sabe para qué? ¿Sabe por qué? Quizás ese versículo yo me sentí tentado a dejárselo por último y cerrar la prédica con ese versículo. Pero yo digo, yo quiero que la iglesia reciba de entrada esto para que entonces nos interesemos, para que haya un interés verdadero y genuino en nosotros de fructificar. Entonces por eso le quiero hablar hoy de los factores que nos llevan a fructificar. Entonces mire, volviendo a aquel versículo donde el Señor le dijo a Jacob, 35:11, si volvemos a ese versículo, dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios todopoderoso, sé fecundo, el Señor le está diciendo, sé fructífero, y multiplícate. Mire, fructificar y multiplicarse son cosas distintas. Dice, una nación y una multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Mire, eso se lo dice en el 35:11. Pero en el 35:10, mire lo que le dice el Señor. Dios le dijo, le leo el 9, 2 versículos antes. Dice, y Dios se apareció de nuevo a Jacob, se le apareció el Señor a Jacob, otra vez, cuando volvió de Padán Aram, y lo bendijo, mire, lo bendijo. Dice que le dio una bendición. Y Dios le dijo, tu nombre es Jacob. Pero le dice, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. Eso es en el versículo 10.
Entonces, antes de ser fecundos, el Señor le cambió el nombre a Jacob. Entonces, un factor, hermano, que nos hace fructíferos a nosotros, es que, mire, es que tomamos nuestra verdadera identidad en Dios, hermano. Mire, esto es poderoso, y esto tal vez ya lo hemos predicado, pero mire, una de las cosas que nos hace fructificar es que nosotros nos den la identidad del cielo y no la identidad terrenal. Jacob era el nombre de la tierra, Jacob era el nombre terrenal, Jacob era el nombre, hermano, de aquí de la tierra, pero le dijo el Señor: mira, Jacob, para que tú puedas fructificar, yo tengo que darte el nombre del cielo, el nombre que te tenemos allá en el cielo. Ya no será tu nombre Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Hermano amado, mire, esto es un cambio de identidad. Para poder fructificar en el Señor necesitamos, hermano, mire, necesitamos el nombre celestial. Y usted me dirá: hermano, ¿y cómo hago para averiguar mi nombre celestial? ¿Sabes qué, amado? ¿Sabes qué? Hay que tener encuentros con el Señor así como lo tenía Jacob. ¿Quién se le apareció a él? El Señor se le apareció. Hubo un encuentro celestial ahí. Hubo un encuentro entre él y el Señor. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos que buscar un encuentro con el Señor, hermano. Mire, lea ese capítulo que estamos leyendo, el 35. Cuando usted lee el versículo 1, y le dijo el Señor: sube a Betel. ¿Y qué es Betel? Casa de Dios. No sé si ya agarró el mensaje. En la casa de Dios podemos obtener nuestra identidad. Pero si no nos congregamos, hermano, si no valoramos el congregarnos, ¿cómo vamos a encontrar nuestra verdadera identidad? Cuando le hablo de verdadera identidad, me refiero, hermano, a que el Señor tiene un nombre, y mire, nombre es ocupación. Nombre es, hermano, mire, cuando usted mire nombre en la Biblia, es como una asignación de parte de Dios. ¿Sabe qué es esto, amado hermano? Que todos nosotros tenemos una asignación en Dios. Entonces déjeme cuadrar este punto, déjeme llevarlo a lo que quiero decirle en este punto. Mire, cuando el Señor habla de nombre es que nos está dando una asignación, un oficio. Entonces esto es, hermano, y póngame, por favor, póngame atención, le ruego que esté ahí con sus oídos bien abiertos. Esto es que nosotros encontremos una ocupación dentro de la iglesia. Esto es que nosotros, hermano, tengamos una ubicación dentro de la iglesia. Y hablábamos anteriormente que no busquemos posición en la iglesia, busquemos ubicación. Lo que usted tiene, hermano, habilidad para desarrollar, esa es su ubicación en la iglesia. Entonces, esto de que le dan el nombre es un oficio. Yo puedo decir entonces que el que no está integrado en la iglesia no puede fructificar, hermano. El que no está integrado en la iglesia no puede fructificar. Necesita integrarse, necesita ubicarse dentro del cuerpo de Cristo. Eso es identidad, eso es que nos den un nombre, eso es que nos den un oficio dentro del cuerpo de Cristo. Es que nosotros estemos integrados, que nosotros tengamos, hermano, tengamos ubicación dentro de la iglesia. Y entonces vamos a empezar a fructificar. Entonces, uno de los factores que nos lleva a dar fruto es que nosotros nos ubiquemos. Mire, un poquito más de esto, mire, va allá y lo hablábamos yo creo que en una de las prédicas anteriores, va el Señor y les dice a los discípulos: ¿y para ustedes quién soy yo? ¿Y para ustedes quién soy yo? Entonces Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios vivo, dicen otras versiones. Hermano, ¿solo escucha eso el Señor Jesucristo de Pedro? ¿Solo escucha eso? Y le dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Tú no eres Simón, tú eres Pedro. Entonces, cuando nosotros recibimos la revelación de Jesucristo, también se nos revela nuestra identidad. Entonces, mire, hermano, qué importante es que nos den el nombre espiritual. ¿Y qué es eso? Que nos den la ocupación espiritual. Sí, Jacob, ya tienes la ocupación secular en lo cotidiano, ya tienes la ubicación en lo cotidiano, ya sabes cuál es tu ocupación. Eres un abogado, eres un maestro, eres un licenciado, qué sé yo, hermano, hablando de tal vez eres un cajero del banco, tal vez eres un cajero ahí del supermercado, tal vez, qué sé yo, cualquier ocupación. Esa es tu ocupación cotidiana. Pero descubre tu ocupación espiritual. ¿Cuál es la ocupación espiritual? Jacob, ya no te vas a llamar Jacob, ahora vas a ser Israel. Ese es el nombre espiritual.
esa es la ubicación, ese es el oficio espiritual. Entonces, a partir de ahí, entonces el Señor le dice, sé fecundo, multiplícate. Ya tienes la ubicación celestial, ya tienes el nombre celestial. Bueno, ahora sé fecundo, sé fructífero. Pero mire la palabra lo que nos enseña. En el versículo anterior el Señor le cambia el nombre. Y cuando le cambia el nombre le dice sé fructífero. Entonces eso es que encontremos una ubicación dentro de la iglesia, hermano. Que mire, aquellos que no están integrados, hermano, integrémonos. Pidámosle al Señor, ¿dónde quieres que te sirva, Señor? ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi posición? O mejor, ¿cuál es mi ubicación? ¿Cuál es, Señor? ¿Cuál es mi ubicación dentro del cuerpo de Cristo? Señor, ¿cuál es mi oficio dentro de la iglesia? ¿Qué es lo que tú me llamaste a hacer? Y eso, hermano, nos va a ayudar a ser fructíferos. A ser fructíferos, Dios santo. Yo no sé si me estoy deteniendo mucho en los puntos. Génesis 47. Vamos a ver. No, tal vez nunca lo hemos tocado desde este ángulo. Génesis 47, 27. Búsquelo ahí, porque este está hermoso también. Mire, Israel habitó, y esa es la clave en ese versículo. Israel habitó en la tierra de Egipto. Oiga bien esto, Israel habitó en la tierra de Egipto, en Gosén. Mire, aclara, en Gosén. Y adquirieron allí propiedades. ¿Dónde? En Gosén adquirieron propiedades. Pero mire, y fueron fecundos, eso es, fueron fructíferos. Y se multiplicaron en gran manera. Mire, ahí hay frutos, pero estamos hablando de crecer, hermano, personalmente, internamente. Porque eso nos va a llevar entonces a multiplicarnos. Le recuerdo eso que me bendijo, hermano, en la enseñanza del sábado de mayordomía. El Señor Jesucristo pasó 30 años dando fruto para pasar 3 añitos multiplicándose. Yo creo que es como el 10%, ¿ah? El 10% de 30 creo que es 3. Mira, ahí está el diezmo de nuestro Señor Jesucristo. Si lo vemos de esa forma, ahí está el diezmo de nuestro Señor Jesucristo. 30 años recibiendo, preparándose, hermano, para solo dar 3 de servicio. 3 de ahí. Pero, hermano, qué cosecha que usted y yo somos parte de esa cosecha. Ahora, en Israel habitó, dice, en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y dice que allí fue fecundo y ahí fue multiplicado. Entonces, ¿sabe qué veo ahí, hermano? ¿Sabe qué veo? El Señor ahí nos permite ver cosas hermosas. Mire, lo que veo ahí es que Israel estaba en Egipto, pero no era de Egipto. ¿Cómo se lo explico esto? Israel estaba en Egipto, pero no estaba revuelto con los egipcios. Ahí yo creo que nos va a quedar un poquito más claro. Mire, Israel estaba en Egipto, el pueblo de Israel estaba en Egipto, pero no estaba revuelto con los egipcios. Si usted lee, ahí dice que ellos estaban en Gosén. Y Gosén, cuando usted va a buscar la palabrita, hermano, Gosén al diccionario, dice que es la tierra específica que le dieron a los israelitas. Era un sector, hermano, dentro de Egipto, que mire, ahí vivía el pueblo de Dios. Entonces, mire, hermano, para poder ser fructíferos, nosotros necesitamos ser parte de una iglesia. Mire, para ser fructíferos, nosotros necesitamos pertenecer al pueblo de Dios. Yo creo que tal vez por este punto hubiese comenzado, hermano, porque esto es lo primero. Mire, ser parte del pueblo de Dios, ser parte de la iglesia. Mire, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué? Esto es bien importante porque aunque vivimos en Egipto, no estamos revueltos con los egipcios. Y usted me dirá, sí, mire, pastor, yo ahí vivo alrededor de mi casa, todos son inconversos. Pastor. Es que no le hablo de algo literal, sino, hermano, que nosotros no tenemos las costumbres egipcias. No tenemos las costumbres egipcias. Aunque vivimos en este mundo, nuestras costumbres no deben de ser las costumbres del mundo, hermano. A eso quiero llegar. Así vamos a fructificar. Cuando hay una diferencia entre el que sirve y el que no sirve, dice la palabra ahí en Malaquías capítulo 4, creo que está esto, hermano. Dice, o el capítulo 3, dice que haya una diferencia. Yo voy a hacer una diferencia entre el que sirve al Señor y el que no le sirve. Tiene que haber una diferencia de vida, hermano.
Mire, su vida y mi vida no puede ser igual al que una persona que no conoce a Cristo. Sino eso, mire, si nuestra vida es igual, entonces eso nos mata el fruto, eso no nos deja fructificar. Entonces tenemos que vivir aparte. Y cuando le digo vivir aparte es nuestra conducta, es nuestro estilo de vida, es, hermano, nuestras costumbres, es lo que nosotros hacemos. Mire, tienen que ser diferentes, tiene que haber una diferencia. El que sirve al Señor, el Hijo del Señor, el Hijo de Dios, el que pertenece al pueblo de Israel, Israel espiritual, estamos hablando obviamente espiritual, no el político. Hermano, el Israel espiritual, el que pertenece al pueblo de Israel, se tiene que notar, tiene que haber una diferencia. Cuando nosotros somos un pueblo apartado, cuando nosotros somos un pueblo escogido, cuando nosotros somos una nación santa, un pueblo elegido, un pueblo escogido para posición del Señor. Mire, ahí hay una diferencia. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no hacemos las prácticas de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no tenemos las costumbres de este mundo. Entonces, cuando nosotros nos apartamos y nos consagramos para el Señor, eso también nos ayuda a fructificar. Por eso estamos viendo ahorita los factores que nos llevan a ser fructíferos. Y les recuerdo el versículo anterior que leímos. Entre más frutos demos, más conquistamos, hermano. A medida vayas creciendo, le dijo el Señor a los israelitas, entonces vas a ir poseyendo. Mire qué lindo, mire qué enseñanza hay ahí, hermano. A medida vayas dando frutos, entonces vas a ir poseyendo la tierra, Israel. A medida vayas dando fruto, Israel, a medida vayas dando fruto, entonces los enemigos van a ir retrocediendo y vas a ir ganando más terreno, hermano. Qué enseñanza más hermosa esa. Pero aquí estamos viendo de que nosotros somos un pueblo escogido. Nosotros somos nación santa. Nosotros somos un pueblo apartado para el Señor. Entonces, si nosotros nos metemos dentro de ese pueblo escogido, apartado para el Señor, ese es un buen factor para dar fruto. Ahí estamos bien ubicados. Estamos, hermano, en una posición de poder dar fruto. Mire, Génesis 41, 51. Este sí ya lo hemos visto y tal vez lo pasamos un poquito así rapidito. Génesis capítulo 41, verso 51. Y al primogénito José le puso el nombre de Manasés. Porque dijo, mire, ¿por qué le puso Manasés al primer hijo de José? ¿Por qué le pusieron ese nombre? Dice, ahí lo explica. Porque me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Eso es como todas las injusticias que me han hecho, este hijo me ha hecho olvidar. Cuando este niño nació, se me fueron todos esos malos recuerdos que yo tenía de mi juventud. Todas esas injusticias que me hicieron en la casa de mi papá. Mire lo que decía José. Cuando nació mi primer hijo, el primogénito, yo me olvidé, ¿sabe qué es esto? Pude perdonar a mis hermanos que me hicieron mal. Pude perdonar a aquella Potifara que me quiso seducir y que porque yo no quise acceder a sus deseos carnales, me metió a la cárcel. Pero ¿sabe qué? Cuando nació Manasés, la perdoné. Mire todo esto. Pude perdonar a aquel individuo que yo le ayudé de alguna forma para que saliera de la cárcel. Salió de la cárcel y se olvidó de mí. A los 2 años se acordó que yo estaba en la cárcel. Se olvidaron mis amigos de mí. Pero cuando nació Manasés, pude perdonar a todos esos que hablaron mal de mí. Se lo estoy parafraseando. Cuando nació Manasés, pude perdonar a mis hermanos que me vendieron. Pude perdonar a mis hermanos que quitaron mi túnica, la que me había dado mi padre, la túnica de colores. Me la quitaron y la hicieron pedazos. Mire, fueron malos conmigo mis hermanos. ¿Sabes qué, hermano? Manasés le ayudó a José a olvidar todas las injusticias, a olvidar, pero más que olvidar es a perdonar, a no sentir nada en contra de sus hermanos, a que su corazón fuera sano. Mire esto, mire todo lo que le estoy diciendo, hermano, porque vamos a ver algo ahí. Mire, a que mi corazón fuera sano, a que yo no sintiera ningún rencor en contra de aquellos que me han hecho daño,
a que mi corazón no sintiera ningún rencor en contra de aquellos que me trataron mal, a que mi corazón no sintiera ningún rechazo en contra de aquellos que fueron malos conmigo. ¿Sabes qué? Nació Manasés y pude perdonarlos a ellos. Qué importante que en cada una de nuestras vidas nazca Manasés, hermano. Qué importante. Qué determinante es, hermano, que en cada uno de nosotros nazca Manasés y que podamos, ver a aquellos que nos han hecho daño, que lo podamos encontrar y que si de repente necesitan una ayuda, le podamos ayudar. ¿Por qué le digo esto? Porque José, sus hermanos llegaron a buscar comida porque se estaban muriendo de hambre. Mire, José, cuando él ya tenía una posición alta en Egipto, cuando el Señor ya lo había llevado a lo más alto de Egipto, hermano, cuando eso pasó, sus hermanos llegaron a pedir alimento, a comprar alimento. ¿Se imagina si su corazón hubiera estado dañado? ¿Qué mejor oportunidad de vengarse de sus hermanos? Qué mejor oportunidad de agarrarlos ahí, hermano, y meterlos al bote, ahí, de meterlos presos, hermano, y vengarse de ellos. Pero su corazón ya estaba sano y les ayudó. ¿Cómo seríamos nosotros si aquel que nos hizo daño, pero que nos hicieron cosas feas, hermano, que nos hicieron cosas feas, necesitará de nuestra ayuda y nosotros le podamos ayudar? ¿Será que le ayudamos? Entonces, ¿sabe qué? Es importante que nazca Manasés. Es importante que venga esa, mire, eso solo el Señor lo puede dar, hermano, sin duda. Eso solo Dios, mire, eso solo una vida metida ahí con el Señor nos puede dar la capacidad de perdonar, pero perdonar genuinamente, porque a veces nosotros decimos, sí te perdono, pero nuestro corazón está dañado, hermano. A veces nosotros solo decimos, sí, yo lo perdono, pero de aquí para afuera, pero internamente nuestro corazón sigue dañado. No, este es un perdón que solo el Señor nos da esa capacidad de perdonar. Entonces, cuando nace Manasés, mire, José se despojó de todas esas cosas que había vivido anteriormente, hermano. Todas esas injusticias. Cuando nació Manasés, ahí expulsó todas esas cosas de su corazón y su corazón fue sano. ¿Sabe qué? Perdonó. Hermano, y entonces dice el versículo 52, y el segundo le puso el nombre de Efraín. Y mire por qué le pusieron Efraín al segundo hijo. ¿Por qué le pusieron Efraín? Dice, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Al primero le puso Manasés porque le ayudó a perdonar. Y al segundo le puso Efraín porque, hermano, había sido fructífero en aquella tierra. Entonces mira, amado hermano, qué importante es que primero nazca Manasés. O déjeme decírselo de esta forma, es importante, es necesario que primero nazca Manasés para que después nazca Efraín. ¿Qué le quiero decir con esto? Es necesario perdonar para poder fructificar, hermano. Entonces mira, podemos ya estar ubicados en una iglesia, ya ahí tener nuestra ubicación en una iglesia, podemos ser parte del pueblo del Señor, pero si hay cosas que no hemos perdonado, eso te puede estar evitando, hermano, fructificar. Porque podemos, hermano, pasan casos donde yo no le hablo a esa hermana, no, esa hermana habló muy mal de mí. ¿Sabes qué? Eso te está evitando fructificar, amado. No es a la otra persona que le estás haciendo daño, te estás haciendo daño tú mismo. ¿Y sabes qué? ¿Sabe qué tenemos que hacer? Es ir delante del Señor y pedirle, Señor, dame la capacidad de perdonar, que yo pueda dar a luz a Manasés. Señor, que yo pueda dar a luz a Manasés, que nazca ese Manasés para que yo pueda perdonar a estas personas que han hablado mal de mí, que han hecho daño, que me han tratado mal, que me han ofendido, Señor, que han hecho injusticia. Yo quiero que nazca Manasés. Tiene que haber un parto ahí, hermano. Y alguno de los hermanos dirá, ¿yo cómo voy a tener? Sí, se puede, los hombres también pueden parir, hermano, pero nada más que no son hijos, son otras cosas. Pablo decía, yo tengo dolores de parto con ustedes otra vez. Mire, Pablo ahí tenía partos, hermano, pero de otro tipo. Entonces, ¿sabes qué, amado? Iglesia de Cristo, para que nosotros podamos fructificar, necesitamos perdonar.
Necesitamos sacar todo, mire, todo malestar de nuestro corazón, hermano, todo aquello que nos daña, todo aquello que nos hizo daño, todo aquello que nos golpeó en algún momento, que nos hizo llorar, todo aquello, hermano, que nos dañó bastante en algún momento. ¿Sabes qué? Pidámosle al Señor que nazca nuestro Manasés, para que luego nazca nuestro Efraín y podamos ser fructíferos en el Señor. Entonces, poder ser fructíferos, porque mira, amado, hay bendición en ser fructíferos. A medida tú fructifiques, entonces vas a conquistar. A medida tú fructifiques, entonces las promesas del Señor van a venir a tu vida, se te van a ser entregadas. Ya son tuyas, pero no han sido entregadas. Pero para que sean entregadas, necesitamos ser fructíferos. Y para ser fructíferos en este punto necesitamos perdonar, hermano. Pero un perdón genuino, un perdón, pero que usted mire a esa otra persona y que usted la pueda bendecir, pero no de la boca para afuera, hermano, no, de corazón, la bendice. Eso es importante. Mire, Génesis 49:22. Hablando de José todavía, cuando ya lo está bendiciendo su padre, cuando ya Jacob está bendiciendo a sus hijos para luego irse a descansar, hermano, al descanso de su cuerpo. O sea, ya iba a morir, pues. Dice, Génesis 49:22. Rama fecunda. Mire, Jacob abre su boca y bendice a José y le dice, rama fecunda es José. Mire, rama fructífera es José. Esto es lindo, hermano. Rama fructífera es José, rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos se extienden sobre los muros. Entonces, para ser fructíferos, necesitamos permanecer junto a las aguas, junto al manantial. Para ser fructíferos, necesitamos que nuestras raíces, hermano, estén entre las aguas. Y agua es la palabra. Podemos estar en una iglesia, podemos estar ubicados, podemos haber perdonado. Pero es importante que estemos atentos a la palabra del Señor. Mire, que nos expongamos a la palabra del Señor. Eso nos va a hacer fructificar, hermano. Mire, sí, hermano, yo creo que todos hemos pasado por ahí. A veces nosotros solo porque nos miran aquí predicando y hermano, así creemos que la iglesia a veces cree que nosotros solo en las nubes pasamos, hermano, en las alturas. No, hombre, vienen momentos somos de carne, hermano, somos de carne. Vienen flaquezas, vienen desánimos. Hay momentos que no hay deseo de leer, no hay deseo de buscar por alguna situación. A veces no hay deseos, pero ¿sabes qué, hermano? Es ahí donde tenemos que tomar fuerzas y pedirle al Señor, dame sed. No es malo pedir, hermano. Fíjese que uno de los pastores del ministerio, cuando le hablo ya de donde nació el ministerio, el apóstol, el doctor Ríos, él tenía una frase, él decía, qué lindo que tengamos deseo de desear. No lo tengo todavía, pero tú me lo puedes dar, Señor. Mire, en el libro de Zacarías, ahí usted lo puede chequear. En el libro de Zacarías, capítulo 10, verso 12, yo creo que por ahí hay un versículo donde dice que el Señor nos puede dar un espíritu de gracia y de súplica. Espíritu de gracia y de súplica. Entonces, mire, amado, si nosotros no tenemos todavía ese deseo de buscar las aguas de la palabra, pidámoselo al Señor. Pidámoselo al Señor. El Señor nos lo puede dar, hermano. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque nosotros vamos a ser fructíferos si estamos plantados junto a las aguas. Mire lo que le dijeron a José. Rama fructífera es José. Rama fructífera es José. ¿Pero por qué le dijeron eso? Porque está plantado junto a las aguas. Mire, si le sumamos a esto, si le sumamos ahí el Salmos capítulo 1, ¿cómo dice ese salmo? Yo creo que hasta de memoria lo sabemos, hermano.
Dice que somos como árboles firmemente plantados, dicen algunas versiones. Pero ¿dónde están plantados? Junto a corrientes de agua. Usted lo puede chequear ahí. Y yo sé que usted se sabe de memoria ese salmo. Pero dice, junto a corrientes de agua. ¿Y qué dice después? Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Mire, entonces, el estar junto a las aguas nos hace fructificar, amado. El estar junto a las aguas nos hace fructificar. Entonces vea qué importante es estar, hermano, siendo regados con el agua de la palabra. Por eso Moisés decía, que caiga tu palabra como rocío, mire, como agua. Que descienda tu palabra como desciende la lluvia. Esto es agua, que seamos regados con el agua de la palabra. Hay un versículo en Proverbios, o en Job, creo que está ese versículo. No recuerdo bien ahorita. Pero el versículo dice que al olor de las aguas reverdecerás. Es que, hermano, mire, cuánto necesitamos la palabra. La palabra la necesitamos para fructificar, iglesia. Necesitamos vivir con ese anhelo, con ese amor, con ese deseo. Qué lindo que usted ahí está pendiente de las transmisiones, porque aquí está la palabra del Señor. Qué lindo que usted tenga ese deseo de buscar la palabra ahí escrita, hermano. Ahí usted lee su Biblia. Eso nos va a ayudar a fructificar. Eso nos va a ayudar a fructificar. Y entre más fructifiquemos, más conquistamos. Dice ese versículo, a mí me pegó, hermano. A medida nosotros crecemos, eso es fructificar. A medida nosotros crecemos, a medida ustedes vayan creciendo, le dijo el Señor al pueblo de Israel, van a ir conquistando. El fructificar trae conquista a nuestras vidas. Esto es hermoso. Miren, quiero todavía leer un poquito más en el libro de Juan, capítulo 15, verso 5. Mire, versículos muy conocidos. Libro de Juan, capítulo 15, verso 5 dice, yo soy la vid. Yo soy la vid. Mire lo que dice el Señor. Yo soy la vid. Vosotros los frutos. El que permanece unido a mí y yo en él. Dice la palabra, mire, da mucho fruto. ¿Quién da mucho fruto? El que permanece unido a Dios, al Señor, y el Señor permanece en él. Entonces, hermano, aquí tendríamos que hablar de otras cosas, porque dice ahí, porque sin mí no podéis hacer nada, dice esta versión, Martín Nieto, no podéis hacer nada. Entonces mire otro factor que nos hace fructificar. Eso lo estamos viendo ahorita. Los factores que nos hacen fructificar. Otro factor que nos hace fructificar es estar en una total comunión con nuestro Señor Jesucristo. Es que nosotros estemos conectados a Cristo, hermano. Y como nosotros estamos conectados a Cristo, Él está conectado también en nosotros. Mire, yo siempre he visto este versículo como una comunión, Y hay un salmista que canta un himno que a mí me gusta en lo personal. Dice, tú en mí y yo en ti. Tú en mí y yo en ti. Ese es el pacto, que tú estés en mí, yo estoy en ti. Eso es una relación. Eso es, hermano, mire, eso es que somos uno con Cristo. Eso es que hay una unidad con el Señor. Mire, eso es que nosotros como iglesia estemos, hermano, en sintonía con nuestra cabeza, que es Cristo. Eso me habla de integración, pero más que integración, ya hablamos de la integración dentro de la iglesia, pero más que integración con la iglesia, ahora es otro nivel, integrados con Cristo. En una de las enseñanzas anteriores hablábamos, hermano, que el Señor Jesucristo dice, mi iglesia. Mi iglesia. Mira, Pedro, esa revelación que te he dado no vino de carne ni sangre, no te la dio carne ni sangre. Esa revelación te la dio mi Padre, que está en los cielos. Pero después siga leyendo ahí en Mateo 16, 18 está eso. Después el Señor Jesucristo dice, también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, pero hablando de Él, sobre esta piedra, hablando del Señor, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es importante que nosotros seamos iglesia de Cristo. Es importante, hermano, que nosotros busquemos la identidad de Cristo. Que nosotros seamos en Él y Él sea en nosotros. Entonces va a haber una comunión con el Señor. Va a haber un entendimiento con el Señor.
Y eso nos hace fructificar, hermano. Eso nos hace, mire, todo el tema es, nosotros tenemos que buscar ser fructíferos. Ese mismo versículo, ese mismo capítulo en el versículo 2, mire qué dice. Versículo 2 dice, toda rama que no da fruto, en mí la corta. La cortan, hermano. Mire, entonces, qué importante es que busquemos fructificar. Hermano, ¿cuánto nos conviene a nosotros como iglesia ser una iglesia fructífera? Ser una iglesia que da frutos. Hermano, y tal vez en medio de tanto que tengo que decirle, ¿qué es dar frutos, hermano? ¿Qué es dar frutos? ¿Sabe qué, iglesia? Dar fruto es que se evidencie algo diferente en nosotros. Por ejemplo, hermano, al momento de cantar, cuánta emoción nos da cantarle al Señor. Ahí podemos ver si tenemos frutos. Somos una iglesia apasionada al momento de alabar al Señor. Somos una iglesia que expresa un cántico nuevo al Señor. Hermano, el día domingo estuvimos ahí con los hermanos de Adulán estudiando un poquito el cántico nuevo. Y mire, eso es como llevar un fruto nuevo. Eso dice en Levítico. El Levítico dice que es como llevar una ofrenda, es presentar una ofrenda, pero dice que es un grano nuevo, es un fruto nuevo, es una cosecha nueva. Entonces, hermano, mire, los frutos no se pueden esconder. ¿Cómo podría esconder los frutos un palo de mango, por ejemplo, hermano? ¿Cómo los podría esconder? No los puede esconder. Los frutos son evidentes. Es como vivimos, es como hablamos, hermano, es como nos comportamos. Mire, hay frutos dignos de arrepentimiento. O sea, somos una iglesia que tiene frutos, hermano, que mire, por ejemplo, que los que nos rodean pueden decir cosas de nosotros que hay un cambio verdadero, que cómo habla, qué bonito aconseja. Ese hermano cada vez que abre la boca me edifica a mí, me dice cosas que me dejan reflexionando todo el día. ¿Sabes qué? A mí me gusta hablar con el vecino, porque ese vecino siempre tiene palabras de aliento para mí. Mira, si yo cuando me siento decaído, ¿yo qué hago? Buscar a este vecino, que este vecino siempre me da palabra de vida a mí. ¿Sabe qué? Eso es fruto. Eso es fruto, hermano, eso es fruto. Tu servicio, cuando lo haces con pasión, cuando lo haces con deleite, cuando se te mira en la cara que estás emocionado de estar sirviéndole al Señor, eso es un fruto, eso es un fruto. Los frutos se evidencian. Cuando va otro hermanito y te quiere hablar mal del otro hermano, y tú le dices, mira, hermano, mejor oremos por él. ¿Para qué vamos a hablar mal de él si es nuestro hermano? Mejor ayudémosle. Eso es un fruto, eso es un fruto. Cuando va un hermano y te pide un consejo y te dice, mira, hermano, estoy en esta situación, y en vez de juzgarlo, lo ayuda, ese es un fruto. Es que, hermano, lo que le quiero decir es, una iglesia fructífera es una iglesia, hermano, que actúa conforme lo que Dios ha hecho en ella. Por eso es algo personal, es algo, hermano amado, eso es algo que nosotros, cada uno, debemos de fructificar. Usted es un árbol, yo soy un árbol, y cada uno de los hermanos de la iglesia es un árbol. Qué lindo que seamos árboles fructíferos. Qué lindo que seamos árboles fructíferos. Pero uno de los factores que nos lleva a fructificar es la comunión con Cristo. Es que tengamos, hermano, mire, es que estemos conectados a Cristo. Es que entendamos que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Pero cuando la Biblia dice que Él es la cabeza, sabe que Él es el jefe. Él es el jefe. Él es el jefe. Y usted sabe, ante el jefe lo que diga, eso hacemos. Eso es estar en comunión con Cristo. Eso es estar, hermano, eso es estar unidos a Cristo. Entonces, fíjese que ese Juan 15:2 también, qué importante este versículo, tengo que leerlo, hermano. Porque dice, toda rama que no da fruto en mí, la corta. Pero dice después, y toda rama que da fruto, entonces ya está fructificando. Toda rama que da fruto es que está dando fruto. Pero dice, la limpia para que dé más fruto. Esta es la versión latinoamericana. Mire, dice que las ramas que están dando frutos, dice el Señor que las limpia para que dé más fruto. Yo creo que pudiéramos hacer un punto aparte acá, pero yo lo uní ahí los dos.
Y lo que yo veo, hermano, que nosotros estamos dando frutos, pero necesitamos limpiarnos, hermano. Mire esto, qué lindo. Necesitamos buscar la limpieza, necesitamos buscar que el Señor nos limpie, que el Señor, hermano, nos mantenga activos, que el Señor, hermano, quite toda rama seca de nosotros, hermano, toda hoja que ya no sirve, que la saque. ¿Para qué? Para que sigamos dando fruto. ¿Qué es esto, iglesia? Para que sigamos conquistando. Mire, hermano, a Josué, el conquistador. Qué tremendo que en los últimos días el Señor le dice: hey Josué, tienes mucho por conquistar, pero ya eres viejo, Josué. Me hubiera gustado buscar ese versículo. Mire lo que le dice el Señor: hey Josué, y el Señor se lo dice, hermano, el Señor se lo dice: hey Josué, tienes mucha tierra todavía que conquistar, pero ya eres viejo. ¿Sabe qué? En su vejez dejó de fructificar. En su vejez dejó de fructificar. ¿Y Caleb? ¿Qué dijo Caleb? El otro lado, la parte contraria. ¿Qué dijo Caleb? Tenía 40 años cuando el Señor me dio la promesa de que me iba a dar esta tierra. Ahora tengo 80 años, 40 años después. Ahora tengo 80, dijo Caleb. Pero ¿sabe qué? Tengo las mismas fuerzas que hace 40 años. Deme en esa tierra, yo la voy a conquistar. Mire, los dos ejemplos. Yo creo que Caleb y Josué tenían las edades, y no tenían las mismas edades, pero tenían edades muy similares, hermano. Porque ellos dos fueron los que trajeron buenas noticias de la tierra prometida, hacía 40 años atrás. Pero estando ya en la tierra prometida, a Josué le dijeron: hey Josué, te hace falta mucho por conquistar, pero ya estás viejo, Josué. Te dejaste envejecer, no dejaste de fructificar, no te limpiaste, hermano. Mire, amado hermano, mire lo que dice ahí la Biblia: dejemos que el Señor nos limpie. Dejemos que el Señor nos purifique. ¿Para qué? Para que sigamos fructificando. Y como le digo, el fructificar es conquistar, y es conquistar lo que está por conquistarse todavía, hermano, conquistarlo. No dejemos de conquistar, tengamos ese espíritu de Caleb, que Caleb a los 80 años dijo: yo tengo las fuerzas todavía que hace 40 años y voy a conquistar. ¿Sabe qué es eso? Renovar nuestras fuerzas en el Señor. Es que usted y yo vayamos delante del Señor y le digamos sinceramente: límpianos, Señor, límpianos, yo quiero seguir fructificando. Señor, limpia mi vida, yo quiero seguir dando fruto. Ya di bastante, pero quiero seguir fructificando. Ya tengo mis añitos, pero quiero seguir fructificando. Hermano amado, no dejemos de fructificar. Eso es, conquistemos todo, hermano. Conquistemos todo lo que el Señor tiene para nosotros. Conquistémoslo, no seamos como Josué. Llegó a viejo y no logró conquistar todo lo que el Señor tenía. Entonces cuidémonos de eso, de irnos limpiando todos los días, renovándonos todos los días, para que podamos dar fruto aún en nuestra vejez. Ahí vamos a ver un versículo más adelante. Lucas 8:15. Lucas 8:15 dice: en fin, la que cae en buena tierra denota a aquellos. Esta es la versión oro, me gustó esta versión como lo presenta. Dice: en fin, la que cae, hablando de la semilla, la semilla que cae en buena tierra denota a aquellos que con un corazón bueno, por eso me gusta esta versión como lo explica, y muy sano, corazón bueno y muy sano, oyen la palabra de Dios y la conservan con cuidado, y mediante la paciencia dan fruto sazonado. Mire todos los elementos que nos dan aquí para llegar a dar fruto, hermano. Este tema, yo creo que, hermano Dios santo, que el Señor cincele nuestros corazones, hombre, porque seamos una iglesia que conquista, hermano. Yo quiero conquistar esta ciudad. El Señor me mandó a Puerto Cortés y yo quiero conquistar esta ciudad. Yo quiero llevarlo a usted, iglesia, que seamos una iglesia fructífera, porque si todos damos frutos, vamos a conquistar esta tierra hasta el último rincón, hermano. La vamos a conquistar. La vamos a conquistar. Su familia la vamos a conquistar para Cristo. Aquellos que no han llegado de su familia lo vamos a conquistar para Cristo. Pero ¿sabe qué? Empecemos a dar fruto nosotros empecemos a fructificar. Pero mire otro factor para dar fruto. Mire todo lo que dice este versículo. Son aquellos que con corazón bueno, con un corazón muy sano, oyen la palabra de Dios,
la guardan, la conservan con cuidado. Mire qué lindo esto, conservan la palabra con cuidado. Dice, hermano, y mediante la paciencia dan fruto sazonado. Qué lindo es tener un corazón puro delante del hermano. Qué lindo es sentarse a la mesa con un corazón puro a recibir la palabra. Se me viene a la memoria aquel Lázaro, hermano. Mire, Lázaro, después de resucitar, después de que el Señor lo llamó de 4 días de muerto, ¿sabe que se sentaba a la mesa a escuchar a Jesús? Yo creo que ese sí venía limpito, hermano, de la tumba. Ese venía con un corazón hambriento de la palabra, de escuchar las palabras de Jesús, y se sentaba a la mesa y a escuchar ahí al Señor Jesucristo. Vaya qué discipulados esos, hermanos. Pero ¿sabe qué? Con un corazón distinto, con un corazón de resucitado, con un corazón de resucitado. Hermano, mire, tengamos un corazón de alguien nacido de nuevo. Que el Señor ahí hable, que nuestro corazón ahí, hermano, reciba toda la palabra. Mire, un corazón puro, un corazón bueno, un corazón recto, dicen otras versiones. Cuando nosotros nos sentamos a escuchar la palabra con un corazón sano, ¿sabe qué? Entonces nuestro corazón se abre, es un tesoro, guarda la palabra, y eso nos hace fructificar. Eso nos hace fructificar, hermano. Hemos estado hablando y cincelando esto, abrir nuestros oídos a la palabra, pero hoy le agrego un poquito más, pero con un corazón sano. Qué feo ha de ser, hermano, alguien, ¿verdad?, que llega a la iglesia o vaya, aquí se sienta, voy a ver qué dice este solo cosas que no habla, pero lo voy a escuchar a ver qué cosas habla hoy, a ver qué dice, a ver en qué se equivoca. Hermano, sentarse a escuchar la palabra, ¿así? Vamos a ver este pastor y qué palabras dice mal, para mandarle ahí, corregirlo. Tal vez para ayudarme está bien, pero si se sienta a escuchar la palabra, así, para ver en qué se equivoca, para ver qué dice, para ver de qué me río, hermano, eso no nos va a ayudar a fructificar. Otro ejemplo. Voy a escuchar a este pastor porque él dice que tenemos que conectarnos y aunque se enoje que no me conecte, pero me voy a conectar aquí para que mire que aquí estoy. Pero no es el deseo. Me voy a conectar porque mi mamá mucho molesta, ya no la aguanta, que sea aquí voy a tener el teléfono, pero o mi computadora o no sé ahí por qué medio lo ve. No importa, pero ni atención le voy a prestar. Hermano, mire, ¿cómo vamos a dar fruto así? Sentémonos a escuchar la palabra con un corazón sano, con un corazón recto. Esta versión me gusta, dice, con un corazón bueno, muy sano, muy sano, un corazón bueno, muy sano. A oír la palabra con un corazón bueno y muy sano. ¿Sabe qué? Con un corazón expectante. ¿Qué me va a hablar el Señor hoy? ¿Qué me va a decir el Señor? ¿Qué de nuevo me va a enseñar el Señor hoy? Con un corazón expectante, hermano, anhelando recibir del Señor. Esos son los que llegan a dar fruto. Esos son los que llegan a dar fruto, hermano. Qué lindo esto. Avancemos, porque el tiempo ya se me está agotando. Mire este último punto. Vamos a ver este último punto. El libro de Salmos, capítulo 92, verso 12. Dice la palabra del Señor: el justo florecerá como la palma, dice esta versión, en la versión de las Américas. Dice, crecerá como cedro en el Líbano. Mira, ahí viene hablando de un árbol, viene hablando de una planta. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Dice, pero mire lo que dice este salmo: plantado en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Florecerán es que ya dio flores. Pero mire el versículo 14. Aún en la vejez darán fruto. Aún darán fruto. Estarán vigorosos y muy verdes. Aquí cabe el ejemplo de Caleb, hermano. Ese Caleb, a los 80 años, él dijo:
hace 40 años por boca de Moisés salió que a mí me iban a entregar esta tierra. ¿Saben qué? Ahora, 40 años después, quiere decir que ha tenido 80 años, tengo las mismas fuerzas que cuando Moisés me dijo esas palabras. Así es que denme en ese monte, yo lo voy a conquistar. Mire, en la vejez conquistando. Amado hermano, tú que ya tienes avanzada edad, tú que ya dices, ya no puedo hacer nada, tú que dices, ya no hay nada que hacer, yo te traigo una buena noticia hoy. Todavía puedes dar fruto, todavía puedes conquistar, todavía hay cosas por alcanzar, todavía el Señor te ha permitido estar hasta estos días, es porque tienes algo que conquistar todavía. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermano? Mire, ¿cuál es el factor ahí de fructificar? ¿Cuál es el factor que nos hace ser fructíferos aún en nuestra vejez? Estando plantados en la casa del Señor. Mire qué lindo esto. Mire qué tremendo esto y cuánta verdad hay aquí, hermano. Porque mire, hermano, mira, ya no es posible que nosotros estemos en una iglesia y no hayamos agarrado identidad ahí en esa casa, hermano. Mira, si sos de los que todavía están ahí con nosotros, estás con nosotros, y hace poco llegaste y todavía estás viendo y analizando y que el Señor te hable, de acuerdo, eso yo creo que está bien, pero si ya pasan 2, 3 años y todavía pensándolo, ¿será que este es mi lugar y me establezco aquí o sigo viniendo solo a escuchar y de visita y después yo decido si me quedo acá? Hermano, ¿hasta cuándo te vas a plantar? ¿Cuándo vas a echar raíces ahí, hermano? ¿Sabe qué es esto? Este es un árbol que se planta en la casa del Señor. Eso es que ahí se queda, ahí se establece. Ahí echa raíces, ahí crece, se desarrolla, hermano, y ahí empieza a dar fruto, allí en la iglesia, ahí en el templo, ahí, hermano, ahí en una casa. Yo le quiero hablar en este punto de que nosotros tengamos identidad, que tenemos casa. Ya no seamos hijos de Dios sin casa, hermano, perdóneme, hermano, no se vaya a enojar conmigo, pero ya no seamos hijos de Dios nómadas. Hermano, hagamos mire, del templo, esta es mi casa, aquí el Señor me plantó, aquí quiero dar fruto, aquí quiero echar raíces, aquí quiero crecer, aquí quiero desarrollar, aquí quiero fructificar. Hermano amado, yo creo que es tiempo de que nosotros tomemos una determinación, esta determinación de ser plantados ahí en la casa, hermano, de ser plantados en la casa del Señor. Aquí voy a poner mis plantas y aquí voy a echar raíces y aquí me voy a desarrollar, aquí voy a crecer, aquí yo voy a lograr cosas grandes en el Señor, aquí yo voy a conquistar, aquí voy a ver cosas poderosas en el Señor. ¿Sabes qué, hermano? Tomemos esa determinación. Entonces, el justo mira, ahí habla del justo, pero el justo, yo le pondría acá por los 3 versículos, el justo que está plantado en la casa del Señor, aunque esté viejo, fructifica. Hermano, es que mire, ya mi edad, mire, hermano, yo, ¿para qué, hermano? ¿Para qué me voy a integrar a un equipo de servicio? ¿Ya vio cuántos años tengo? Hermano, si puede todavía. Yo no le digo que tal vez va a ser trabajos muy pesados o cosas muy pesadas, pero yo le aseguro que algo el Señor le tiene. Usted es útil, hombre, usted es útil. Es que mire, no traigamos lo de afuera acá, hermano. ¿Qué dicen los de afuera? 35 años, ya está muy viejo, ya no lo vamos a contratar. 40 años, no, ni quiera Dios. No lo vamos a contratar. Eso es allá afuera. Pero mire, le traigo buenas noticias. Aquí en la casa del Señor, entre más viejos, más fructifican, hermano. Los que están plantados en una casa, no importa tu edad, tú puedes fructificar todavía. Y si fructificas, hermano, puedes conquistar todavía cosas que no han conquistado. Para el Señor no hay nada imposible, hermano. Entonces, qué lindo es que todos nos metamos en este fluir. Mire, yo estoy hablando con la iglesia que el Señor me ha dado a pastorear. Iglesia de Cristo, nuestro refugio, de Ministerio Ebenecer. Yo le quiero decir, si logramos ser una iglesia fructífera, vamos a ser una iglesia de conquista.
A medida nosotros demos frutos, entonces vamos a empezar a conquistar esta tierra. A medida nosotros fructifiquemos, entonces vamos a empezar a conquistar Puerto Cortés. Bendita tierra del Señor. Bendita tierra del Señor. Esta es una tierra del Señor. Este territorio, con todo mi corazón se lo digo, este es un territorio de Dios. Puerto Cortés es tierra que fluye leche y miel. Y aquí hay una iglesia con hambre, con deseo de conquistar hasta el último rincón de esta tierra, de esta ciudad y sus alrededores. Pero primero tenemos que fructificar. Vamos a fructificar, vamos a dar fruto, vamos a hacer una iglesia fructífera para que empecemos, hermano. Porque mire, Éxodo 23:30. Grábese esa cita, Éxodo 23:30. A medida crezcas, vas a ir conquistando. A medida tengamos frutos, vamos a hacer una iglesia que conquista nuestras familias, hermano, nuestra ciudad, nuestro país. Vamos a conquistar, pero hay que fructificar. Le voy a resumir el tema. Factores que nos hacen ser fructíferos. Factores que nos hacen fructificar. Seguramente hay más, pero mire, aquí yo tomé 7 factores donde yo pude ver que el resultado de eso es fructificar. Mire, el primero es obtener la identidad o el propósito celestial. Lo que hicieron con Jacob. Jacob, este es tu nombre terrenal, yo te voy a dar tu nombre celestial. Tú eres Israel. Mire, la posición de Dios, la ubicación que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermano, es buena. Entonces busquemos la ubicación dentro de la iglesia, la que Dios tiene para nosotros. Fíjese que otra cosa que nos hace fructificar es ser parte del pueblo escogido del Señor. Estaban en Gosén, en Egipto, pero en Gosén. Estaban en Egipto, pero en Gosén. ¿Quién era Gosén? Ahí solo estaba el pueblo de Israel, pueblo escogido. Usted y yo no somos egipcios, hermano. Vivimos en Egipto, pero no somos egipcios, hermano. No podemos estar mezclados con los egipcios. Que Dios nos guarde. No podemos estar haciendo las mismas cosas que hacen los egipcios, hermano. Entonces, ¿no somos pueblo escogido? Pues sí somos pueblo escogido. Entonces, el estar ahí con toda esa identidad de pueblo escogido nos hace fructificar. Superar las malas experiencias vividas, hermano. Olvidar eso, hermano. Perdonar. Que nazca nuestro Manasés para que luego nazca nuestro Efraín. Que nazca, hermano, el que nos hace perdonar de veras, pero un perdón genuino para que venga la fructificación en nosotros. Estar plantados junto a las aguas. Mire, estar plantados junto a las aguas nos hacen fructificar. Que anhelemos la palabra del Señor, que nos expongamos a la palabra del Señor, que pidamos el deseo de leer la palabra, de escuchar la palabra, de meditar en la palabra, de estudiar la palabra. ¿Cuántas cosas tenemos que aplicar a la palabra? Eso nos hace fructificar. Permanecer en comunión con Cristo. Así como dice ese himno, lindo ese himno. Tú en mí y yo en ti. Tú en mí, Señor, yo en ti y tú en mí. Yo en ti y tú en mí. ¿Sabe qué? Una comunión con el Señor, eso nos hace fructificar. Ser buena tierra. Escuchar la palabra del Señor con un corazón bueno, con un corazón recto. Sentarnos a escuchar la palabra con un corazón bueno y con un corazón recto, eso nos hace fructificar. Y por último vimos que estando plantados en la casa del Señor, vida de sacerdotes, sacerdocio, los levitas, ese era su lugar, la casa del Señor, y ellos eran fructíferos. Todos estos factores nos hacen, y seguramente hay otros factores, nos hacen fructificar. A medida que nosotros fructifiquemos, vamos a conquistar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Queremos alcanzar ese nivel de iglesia fructífera. Y que cada vez, Señor, que fructifiquemos, recibamos esa limpieza de parte tuya para que demos más frutos. Y que aunque lleguemos a viejos, Señor, sigamos dando frutos, seamos fructíferos. En el nombre de Jesús, yo bendigo la iglesia que tú me has dado a pastorear. Y yo, Señor, en el nombre de Jesús ministro esta palabra en cada hermano, en cada siervo, en cada
integrante de la iglesia de Cristo, nuestro refugio ahí, Señor, y por aquellos que nos escuchan que tal vez no son de la iglesia, también oramos por ellos, han estado atentos a tu palabra, Señor, también que reciban esta administración. En el nombre de Jesús, que seamos esos árboles fructíferos, que seamos esos árboles fructíferos. Todos los que estamos aquí conectados, queremos ser esos árboles fructíferos, Señor. Árboles que llevan fruto en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Y así, Señor, yo sé que tú nos vas a entregar esta tierra. A medida nosotros crezcamos, a medida nosotros seamos fructíferos, tú nos vas a dar lo que nos prometiste. Tú nos vas a llevar a ese lugar de conquista. Tú nos vas a entregar esa tierra que nos fue prometida. Esa tierra que fluye leche y miel. En el nombre de Jesús, Señor, rogamos para conquistar nuestras familias, para conquistar, Señor, todas las riquezas espirituales y materiales que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo, vamos a dar fruto. Vamos a ser fructíferos para lograrlo en tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo, bendice tu iglesia, bendice cada familia, bendice cada hogar. Señor, que tu palabra ahí caiga en buena tierra y pueda fructificar. En el nombre poderoso de Cristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, amado. Gloria al Señor. El Señor es bueno. Y vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús vamos para adelante. Como Noé, dice que el diluvio lo levantó, hermano, las aguas del diluvio no lo hundieron. Ahí mi pastor ha estado ministrando esto en los cultos, en los cultos del domingo ministró esto, y el del viernes. Hermano, dice la palabra del Señor ahí que a Noé, el agua del diluvio lo elevó. Pero hay un montón que las aguas del diluvio los ahogaron. En el nombre de Jesucristo, nosotros somos como Noé. Todo lo que está viviendo ahorita los levantan, hermano. Todo este problema que hay ahorita a nivel mundial, ¿sabe qué? Eso nos está levantando, como iglesia de Cristo nos está levantando, y en algún momento van a bajar esas aguas y vamos a ser fructíferos. Noé fue fructífero y vamos a ser fructíferos. Le bendigo en el nombre de Cristo y el día viernes estaremos por aquí nuevamente a las 5 de la tarde. Dios les guarde, un abrazo para todos.